Estado Nacional. La incidencia de cáncer en el mundo y Costa Rica sigue creciendo a pasos agigantados. Para el 2040, en Costa Rica ese número será el doble, es decir, que andaremos por las 12.000 muertes por cáncer. La presión de esta enfermedad sobre el sistema de salud obliga a que el país defina una estrategia a futuro, pues de aquí al 2040 los casos se duplicarán. En cáncer el tiempo importa. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Agradecemos mucho que nos dedique una parte de la mañana de sus domingos para entrar con un poquito más de profundidad en algunos temas. El día de hoy vamos a hablar de un tema sobre salud que puede tener implicaciones en la vida de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Hablamos del cáncer, esa enfermedad que es responsable de 1 de cada 6 muertes en el mundo y que aquí en Costa Rica se espera que de aquí al año 2040 se duplique la incidencia que tiene actualmente. Frente a esta realidad, ¿cuál es el desafío que enfrentan los pacientes para obtener una atención oportuna y adecuada cuando están atravesando esta enfermedad? Para eso invitamos el día de hoy al doctor Warner Alpizar, experto en biología tumoral de la Universidad de Costa Rica y que recientemente también publicó un artículo. Buenos días, don Warner, qué gusto tenerlo aquí en Estado Nacional. Muy buenos días, un gusto saludarle a usted y a la audiencia. Han escrito ustedes un artículo que ha dado mucho que hablar, sobre todo porque han puesto esta frase, ¿verdad? El tiempo lo cura todo, pero no al cáncer. No, el tiempo cura las heridas y cura todo, pero no el cáncer, efectivamente. El cáncer es más bien, el tiempo en cáncer es el enemigo. Necesitamos que el tiempo que transcurre desde que se sospecha de cáncer hasta el diagnóstico y que el tiempo que transcurre desde el diagnóstico al tratamiento sea lo más corto posible, porque entre más se acorten esos tiempos, mayor es la probabilidad de que los pacientes reciban el máximo beneficio posible, tengan sobrevida, calidad de vida y en el mejor de los casos se curen de la enfermedad. Ahora vamos a ver más adelante qué nos dicen las estadísticas, cómo estamos aquí en el país. También nos acompaña el día de hoy Marcela Campos. Ella es sobreviviente de cáncer y representa una organización de pacientes llamada Fundación Mujeres Rosa. Marcela, qué gusto tenerla por acá. Cuéntenos qué es Fundación, muy rápido para antes de empezar, ¿qué es Fundación Mujeres Rosa? Muy buenos días, gracias por la invitación. La Fundación Mujeres en Rosa es una fundación que se dedica a apoyar a los pacientes con cáncer, a defender los derechos de los mismos y a buscar que el paciente con cáncer tenga un apoyo integral desde lo que es la detección temprana, el tratamiento y el post-tratamiento, porque somos seres humanos que seguimos viviendo por muchos años. Así es, en el caso suyo es precisamente un diagnóstico el que hizo que usted terminara abogando por los pacientes y más adelante vamos a conocer la historia. También nos acompaña el día de hoy el doctor Denis Landaverde, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Oncólogos, pero es usted también jefe de Oncología Médica del Hospital México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y buenos días a todos, a toda la audiencia. Muy contento de estar acá y poder compartir toda esta información tan importante y relevante actualmente. Claro, que más que preocuparnos debe ocuparnos, ¿verdad? Y que ahora vamos a hablar cómo un país también tiene que empezar a pensar cómo redirigir recursos cuando tiene una amenaza, digamos que claramente las estadísticas nos dicen que está ahí y que va a crecer todavía más. Así es. Complementa nuestro panel el día de hoy el doctor Giancarlo Rodríguez. Él es médico, jefe de oncología quirúrgica del hospital doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y también, como sabemos, experto en este tema. Doctor, una amenaza que, bueno, la conocemos todos, pero que sigue creciendo día a día. Buenos días, doña Liliana, buenos días, compañeros, y a toda la audiencia que se encuentra aquí con nosotros. Sí, importantísimo el tema de hablar de cáncer, no solo hablarlo en octubre, que es cuando se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, sino que hablarlo todo el año. Y creo que es una excelente oportunidad de podernos referir al mismo, de todos los desafíos que tenemos hacia el frente. Claro. Así es que aquí estamos en lo que podamos ayudar, con mucho gusto. Vamos a empezar con un poquito de estadísticas. En Costa Rica se diagnostican más de 13.000 nuevos casos de cáncer al año. Al igual que en el resto del mundo, se espera que estas cifras se dupliquen en los próximos 6 años.
Según el reporte sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la carga estimada de esta enfermedad sobre la población mundial crece a pasos agigantados. Mientras en el año 2008, 12.6 millones de pacientes en el mundo habían sido diagnosticados con esta enfermedad, 10 años después, para el 2018, la cantidad creció a 18.1 millones y la estimación al 2040 es que en esos otros 22 años subirá a 29.4 millones la cantidad de pacientes con cáncer. En el mundo actualmente, 1 de cada 6 muertes se da debido a esta enfermedad. Con la actualización el año pasado del Registro Nacional de Tumores en Costa Rica, sabemos que en el año 2022 en nuestro país se detectaron 13.325 nuevos casos de cáncer. Para ese año, 6.072 personas perdieron la batalla frente a algunas de las variantes de dicho padecimiento. Si pensamos a futuro, las proyecciones del Observatorio Global del Cáncer para Costa Rica muestran la misma preocupante proyección mundial. Para el 2040, se estima que esas cifras se duplicarán. Se estima, según la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer de la OMS, que para el 2040 en Costa Rica ese número será el doble, es decir, que andaremos por las 12.000 muertes por cáncer y que el número de diagnósticos nuevos en tan solo 16 años, que es lo que nos queda para llegar allá, será de más de 23.000. En Costa Rica, la mortalidad en hombres más alta está asociada a cánceres de próstata, estómago y colorectal. Por otro lado, entre las mujeres, la tasa de mortalidad en Costa Rica es más alta en cáncer de mama, colorectal y estómago. A pesar de eso, la tasa de sobrevivencia al cáncer ha ido aumentando a lo largo de la historia, asociada a los avances e innovaciones de la ciencia médica. En Costa Rica, la sobrevivencia a esta enfermedad es del 50%, es decir, 1 de cada 2 personas a las que se les diagnostica este mal se salvará. El diagnóstico temprano y el acceso oportuno a un tratamiento indicado para cada paciente es clave. Sin embargo, el sistema de salud costarricense presenta cada vez más trabas y actualmente no garantiza a los pacientes esa atención oportuna. En cáncer el tiempo importa. E importa tanto que, por ejemplo, en este estudio publicado por la revista British Medical Journal, vemos como conforme se atrasa en una semana un procedimiento quirúrgico o un procedimiento adyuvante postquirúrgico, incrementa la mortalidad. No podemos esperar cuando se trata de cáncer, no podemos tener listas de espera, no podemos tener tampoco tiempos de espera largos para iniciar un tratamiento médico o radioterápico. Nada ganamos con diagnosticar si el paciente se nos queda esperando por el tratamiento mucho tiempo. El cáncer no espera mientras el paciente espera. Hoy en Estado Nacional analizamos el efecto de los tiempos de espera en el sistema de salud para los pacientes con cáncer. Ese es el panorama que nos dan las estadísticas en el mundo y aquí en Costa Rica. Aquí en Estado Nacional quiero comenzar con, además de las estadísticas, el rostro de la enfermedad. Marcela Campos es, como decíamos, una sobreviviente de cáncer que además después ha dedicado su vida a abogar por los pacientes. Marcela, en forma muy breve, tal vez si usted nos cuenta, ¿hace cuánto fue diagnosticada usted de cáncer y cómo fue su transitar por la enfermedad? Yo fui diagnosticada de cáncer hace 14 años. Me encontraba en un aula del colegio, fui educadora, bueno, sigo siendo educadora, pero ya ahora no me dedico a eso. Cuando me empecé a sentir mal, no era físicamente, era como emocionalmente y me incapacitan por depresión. En ese incapacitarme por depresión, sí tenía la costumbre de estarme revisando las mamas mes a mes y logro detectar en mi mama izquierda que toda la circunferencia de la mama se estaba poniendo dura. Entonces acudí al sistema primario, que ese era el Elevais, que tenía cerca, y la doctora me dijo, efectivamente usted, ahí hay algo en la mama y usted tiene muchos familiares que han tenido cáncer. Fui a sacar una mamografía y era el año 2010, me dieron cita para el año 2016. Tomé de mi... ¿Cuándo pidió la cita y para cuándo se la dieron? Yo tenía el problema en el 2010 y me dieron cita para hacer mi mamografía en el 2016. ¿Qué sintió usted cuando le dicen hay espacio hasta el 2016? Frustración, además de que uno está con todas esas alertas de miedo
Y ¿qué me tocó? Sacar de la bolsa de mi salario, ¿verdad? Ya en ese momento era de mi incapacidad para hacerme los exámenes privados. Lastimosamente yo genero un tipo de tumor, un tipo de cáncer que no se diagnostica no se hace como un tumor, sino como un tejido fibroglandular. Eso en el sistema de salud, cuando yo llego al hospital de Heredia, me reciben los documentos y me dicen, eso es algo normal, le vamos a dar cita a cupo. Y me dieron cita 6 meses después. 6 meses después, todo ese engrosamiento de la piel ya me había abarcado el 100% de mi pecho. ¿Y qué significó eso? Eso significa que de una vez me dicen que yo voy a perder toda mi mama, que no solo voy a perder la mama, sino que voy a perder el pectoral, porque el tumor medía 7.5 centímetros. Tenía que llevar una quimioterapia. Bueno, ahorita sé el nombre, que es con neoyodancia, ¿verdad? Neoyudante. En ese momento nada más me dijeron, vaya a recibir quimioterapia porque el tumor está muy grande. Nadie me explicó nada. Llego a otro hospital, yo soy de Heredia, Heredia no tiene para poner quimioterapia. Llego al San Juan de Dios, en donde estoy abordada en términos de 20 días, y ahí inicia cuando la doctora me dice, este pecho definitivamente no se va a poder salvar, vamos a empezar con quimioterapia. En ese momento yo recuerdo que incluso los marcadores que yo tenía eran como muy básicos, hace 14 años. Ahorita yo veo a las pacientes con más marcadores tumorales, y fui sometida a quimioterapia. Lastimosamente la doctora que me atiende me dice, doña Marcela, su respuesta a la quimioterapia fue casi muy mala, casi nula. En términos de 8 días yo estaba ya en una sala de cirugía, siendo mastectomizada, y al término de unas 4 o 6 semanas estaba recibiendo 25 sesiones de radioterapia. En realidad, si yo lo veo ahorita, desde que me he dedicado ya por muchos años a ayudar a los pacientes, mi pronóstico no era muy bueno. Mi cáncer queda a 0.5 centímetros del margen. La doctora me lo explicó, ¿verdad? Que eso no se veía bien, pero gracias a Dios logré sobrevivir y he logrado dedicar todos estos años a buscar, a ver qué pasa con las personas, como en mi caso, cuando usted está en su oficina y es diagnosticado con cáncer, es como un asaltante, ¿verdad? Que usted no sabe qué hacer, no tiene armas para defenderse. Wow, una historia que nos hace pensar que cualquiera de nosotros puede estar en esos zapatos en cualquier momento, y que afortunadamente usted logró superarlo. Pero Warner, eso es un poco de lo que hablan ustedes en este estudio que publicaron recientemente. Este es el caso, digamos, de ella, que desde el momento en que necesita el diagnóstico, digamos, de imágenes, y le dicen está para el 2016, pues tuvo la fortuna de echarle mano a recursos propios. Pero de eso es lo que están hablando ustedes, y que incluso cuando mencionan en su estudio, en estudios de la OCDE, dicen que el tiempo es crítico en casos de cáncer. Efectivamente, y eso es el principal punto de dolor, la razón por la cual nosotros nos motivamos a escribir los artículos que hemos escrito, porque no todas las personas tienen los recursos y incluso las facilidades para acudir a consulta privada. Hay personas que, como doña Marcela, aquí están gracias a que pudo y tuvo los medios, pero ¿cuántas personas no los tienen? Y desafortunadamente tienen que esperar en la lista hasta que les llegue su turno, que en el mejor de los casos les llega, pero tal vez ya es demasiado tarde, y tal vez cuando la sospecha existió se pudo hacer algo. Y más allá de ello, hay personas que por el lugar donde viven, por su estado socioeconómico, no pueden incluso destinar el poco dinero con el que logran sobrevivir y llevar a cabo sus gastos básicos para pagarse un pasaje de bus y venir a la capital, o para quien les cuida a los niños, tienen tareas que son impostergables. Entonces, ese tiempo es crítico y necesitamos buscar la forma de acelerar los tiempos para que no suceda como sucedió con doña Marcela.
Si a doña Marcela no se le hubiera presentado la posibilidad de pagarse los exámenes médicos, posiblemente no estaría con nosotros hoy en este programa. Claro, Giancarlo Rodríguez, médico jefe de oncología del hospital, oncología quirúrgica, ¿verdad? Sí, el jefe de hematoncología del Calderón Guardia. De hematoncología del Calderón Guardia. Sí, señora. Por supuesto que celebramos que haya tenido la oportunidad, doña Marcela, de enfrentar esta enfermedad tan grave de esta manera, pero eso fue en el 2010. ¿Cuál es el estado hoy día cuando seguimos viendo la frustración, los recursos de amparo que tienen que meter miles de pacientes porque, por ejemplo, no tienen acceso a eso, a imágenes y menos al diagnóstico, digamos, o a la lectura de mamografías o este tipo de imágenes? ¿Qué está pasando en la caja? Sí, Cáncer. Bueno, sí hay mucha presión, eso es lo primero que hay que decir, ¿verdad? Hay presión porque no se cuenta tal vez con todos los equipos que se requieren, porque falta el recurso humano, no solo en los departamentos de oncología, sino en todos los servicios que nos brindan la colaboración y que son necesarios, como son radiología, como son endoscopistas, como son imaginólogos, porque el caso de la señora es de mama. Los números, yo los revisé incluso en el Calderón Guardia por cuenta mía. El 50% de las pacientes llegan con mamografías hechas de forma privada, solo un 50% se las hacemos en institución. ¿Solo el 50%? Solo el 50% en el Calderón Guardia. Pero me preocupa todavía más cánceres de tubo digestivo, como cáncer gástrico, cáncer de colon, que una mamografía tiene un costo oneroso para los pacientes, pero una colonoscopía o una gastroscopía es probablemente 3 o 4 veces más caro, ¿verdad?, realizarse un estudio. Entonces sí hay mucha presión. En lo que es mama, específicamente, si vamos a referirnos al caso que ha pasado del 2010 a la fecha. La institución se ha esforzado por crear lo que se llaman clínicas de atención de mama, en la cual se ha capacitado médicos generales en el primer nivel, en las 3 redes. La institución ha dividido el país en 3 redes, cada hospital grande es cabecera de una de las redes, y se ha capacitado médicos generales en esas redes para que los casos como los de la señora se les dé prioridad y no vayan a engrosar una lista de estudios. Eso se ha logrado o se ha implementado en mama, se ha intentado implementar en próstata, que es otro de los cánceres que nos afecta mucho, cánceres de piel también. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero sí se ha intentado hacer ese mecanismo, es como priorizar al paciente. Eso es como, el caso tal vez no sea el más correcto, pero cuando uno va a algún lugar y tiene que hacer la fila corriente o alguien tiene un fast pass para no hacer la fila, para entrar a la atracción, en este caso sería para que se le haga el estudio de una vez. Pero sí se ocupa capacitar a los médicos de primer nivel para que exactamente puedan recibir este tipo de pacientes y darles esa prioridad. Si no, no habría forma, que quedarían invisibilizados en el sistema con órdenes que quedarían a años. Es correcto. Claro, y esa es la realidad. Eso lo que haría es simplemente poner el problema debajo de una alfombra para que explote, digamos, frente al sistema hospitalario nacional. Correcto. Porque el cáncer, digamos, en estadios avanzados o medios, sí es una enfermedad que consume muchos recursos en los sistemas, en el mundo, hospitalarios. Sí, es correcto. Digamos, la atención del cáncer la podríamos dividir en 3, en lo que es prevención, en lo que es detección temprana y lo que es tratamiento. No, este no es un programa para hablar de prevención, pero prevención de la salud es importantísimo, no solo para cáncer, sino para todas las enfermedades cardiovasculares y para todos aplica. Dietas sanas, ejercicio, todas estas cosas, disminuir los niveles de estrés, etcétera. Pero si nos vamos a lo que es diagnóstico temprano, en cáncer de mama y en cualquier cáncer es fundamental, ¿verdad? Porque los tratamientos, digamos, yo como cirujano puedo decirles que muchas de las pacientes serían candidatas a una cirugía conservadora, no a quitar toda la mama, a quitar solo un gangliecito de la axila, que lo hacemos en institución, que es el ganglio centinela, y no disecciones de axila, que las pacientes quedan después para toda su vida con imposibilidad de hacer fuerza con ese brazo, problemas laborales, reubicaciones de puestos y todo. Sí, el gol estándar es la detección temprana, y sí, en cáncer de mama es con mamografía, ultrasonido. Y nunca olvidarnos, ya que estamos, este programa lo ven muchas personas, del autoexamen de mama. La señora lo hizo. Ya cuando se palpó estaba un poquito grande, ojalá desde los 2 centímetros las pacientes se podrían ya palpar algo en la mama. Claro. Y acudir al primer nivel. Acudir al primer nivel. De una vez. Doctor Landaverde, veíamos estas estadísticas que nos da la Organización Mundial de la Salud de proyecciones de incidencia de cáncer en el mundo y en Costa Rica, y la verdad es un crecimiento casi que exponencial. ¿Por qué está pasando esto y qué significa esto, la presión que genera para los sistemas de salud de los países?
Sí, bueno, conforme las poblaciones envejecen, empieza a haber más cáncer todavía. El hecho de envejecer es un factor que está totalmente relacionado con el cáncer. Además, todos los cambios ambientales pueden estar generando también en forma importante este incremento. Esto no se va a parar, además que la capacidad de diagnóstico también se va incrementando. Es probable que antes la gente se moría sin un diagnóstico. Ahora en la actualidad pues es más fácil tener un diagnóstico y por eso tenemos incidencias mayores. Entonces todo esto hace que pues crezca la cantidad de personas que puedan llegar a necesitar un tratamiento oncológico. Pero vea qué importante es la fase diagnóstica que se menciona acá, que esta es la fase que es fundamental para encontrar tempranamente los tumores, porque es cierto, pueden aumentar en incidencia, pero eso no significa que vayan a aumentar en mortalidad. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, mama, ya que lo mencionaron acá, que es cierto, tiene una alta incidencia, pero su mortalidad no es tan alta como, por ejemplo, tumores como pulmón. Es decir, ¿y por qué sucede eso? Porque, claro, hay métodos más sencillos para poder hacer el diagnóstico en una mama que en un pulmón. Claro, pero esto que hablaba usted de una detección temprana es sin duda alguno crítico, pero en el estudio de Warner Alpizar y su colega también hablaban de que el tiempo que pasa, además, desde el momento en que es diagnosticado hasta que se recibe el tratamiento de un paciente con cáncer es crítico. ¿Cuán crítico es esa otra escala? Digamos, una cosa es de encontrarlo temprano, pero ¿qué hacemos con encontrarlo temprano si no se obtiene la atención adecuada? Sí, no, bueno, yo me diría a que no lo estamos encontrando todos tempranamente. Y esto es muy importante porque significa que estamos faltando en el proceso diagnóstico. Entonces, obviamente, a partir de esto ya se va a atrasar todo el proceso como tal. Yo le digo a los pacientes, y bueno, con doña Marcela hemos conversado muchas veces en foros y todo esto, que el llegar al diagnóstico y después enviarse a un hospital es todo una cosa caótica, es todo un proceso largo y tedioso. Ya cuando llegan al tercer nivel, la cosa como que cambia, porque cuando están en el tercer nivel ya vienen con algún diagnóstico que duraron un montón en el proceso de hacerlo, y ya cuando están en el tercer nivel ya todo el mundo corre y le hacen los tratamientos, tal como lo dijo doña Marcela. Ahí ya me dieron el quimio rapidito, resulta que después no funcionó, pero luego a la semana ya me estaban operando, luego, ok, sí, pero ¿por qué tuvo que llegar ahí? Claro. ¿Por qué no hubo un diagnóstico anterior? Es todo un proceso largo que pasa a las personas, porque primero la gente, los que hacen diagnóstico, no tienen en mente lo que es cáncer, que eso es bien importante, porque ¿dónde es que se hace el diagnóstico? El diagnóstico se tiene que hacer en primer y segundo nivel. Claro, sin embargo, ese tan rapidito entre el momento del diagnóstico y el tratamiento no es tan así, doctor Warner Alpizar, porque ustedes hablaban, por ejemplo, de los estándares que hay, lo que llaman el tiempo meta, entre ese momento que se diagnostica y el momento en que se trata. ¿Cómo es en el mundo y cómo está en Costa Rica? Sí, hay países que se han fijado tiempos meta. Esto es una meta que ellos se ponen basado en los recursos de infraestructura, los recursos económicos y los mismos recursos humanos que tienen. Países como el Reino Unido, como Nueva Zelanda, Australia, entre otros, se han propuesto que el tiempo que transcurre desde que se sospecha de cáncer hasta el tiempo en que se diagnostica o se cuenta con todos los exámenes y las imágenes médicas que indican que hay cáncer, ese tiempo ellos se lo fijaron en 8 semanas, mientras que el tiempo meta que ellos se fijaron desde que se diagnosticó la enfermedad hasta que los pacientes recibieron tratamiento, sea quirúrgico, sea quimioterapia, sea radioterapia, cualquiera de las modalidades, ellos se fijaron un tiempo en 4 semanas. Entonces, esos tiempos se fijan, pero también esa fijación del tiempo no es arbitraria, ni mucho menos. Ellos, primero, conocen cuál es su situación, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué están haciendo bien y qué no están haciendo bien, y entonces se fijan una ruta de forma tal que lo que no se está haciendo bien se optimice
para que entonces el tiempo se pueda reducir lo más posible. Evidentemente, para fijarse un tiempo, usted tiene que contar con un tiempo inicial, es decir, usted tiene que saber cuánto estaba tardando, qué voy a hacer diferente para acelerar esos tiempos. Esos estudios tienen que hacerse para, no arbitrariamente yo puedo decir, bueno, ahora voy a fijar y voy a decir que voy a durar 6 semanas. No, eso tiene que tener un análisis robusto, basado en criterio técnico, en criterio incluso de infraestructura, todos esos factores para eventualmente fijarse esos tiempos. ¿Y no existen en el país, Warner? Eso es el punto medular. Nosotros, y creo que el doctor Landaverde lo puede confirmar, no tenemos esos tiempos meta, no tenemos hojas de ruta establecidas en todos los casos. Hay hospitales que están mejor organizados que otros, pero algo homologado a nivel nacional no lo tenemos. Doctor Landaverde. Pues cada hospital tiene sus rutas, no en todos los tumores, pero es en el hospital, internamente. No hay un estándar nacional. En algunos tumores se ha hecho el esfuerzo, por ejemplo en pulmón. En pulmón existe una norma nacional en donde se tratan de establecer algunos tiempos para tratar de generar, digamos, acortar todo lo posible, pero el conocer los tiempos exactos y todo eso, en la mayoría de los tumores, no. Incluso en los tumores como mama, tampoco, que es uno de los tumores más frecuentes. Entonces ahí ya con eso partimos mal porque no sabemos la realidad de cuánto están durando en cada uno de los procesos. Internamente, por ejemplo, yo puedo hablar de mi hospital, sí, ahí tenemos una ruta que nos ayudaron, de hecho las navegadoras, que son un programa que existió, generamos una ruta, sabemos cuánto duran en llegar, sabemos cuándo tiene que empezar la radio, cuándo tiene, y para optimizar, pero en mama. Solo en ese tipo de cáncer. Doctor, adelante. Sí, disculpen. Sí, yo quería acotar que antes teníamos los expedientes físicos. Era dificilísimo llevar cualquier control. Con el EDUS, yo no soy especialista en EDUS ni en informática, pero cada vez se viene mejorando más lo que es en informática. Y se ha logrado incorporar diagnósticos como sospecha de cáncer en el EDUS, o ya cuando se le hace el diagnóstico del tal cáncer ya se marca y queda la fecha de dichas cosas. Es correcto, hacia atrás no tenemos estudios o informes de cuánto duramos. Marcela, antes de irme al primer corte comercial, todo esto que hablábamos, estos tiempos de espera, ¿cómo lo siente usted en esta asociación donde usted decide dedicarse a abogar por los pacientes? ¿Qué está viendo usted en este momento, en este 2024, en los pacientes de cáncer frente a la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, esto es un problema país, ¿verdad? Que a nosotras nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Todo esto que hablan los doctores, ¿verdad? Buscar una ruta igual, por así decirlo, en todos los centros hospitalarios con diversos cánceres, por ejemplo, cáncer de mama en el hospital donde yo colaboro más, que es Heredia, salen más de 240 mujeres diagnosticadas por año. Entonces, si bien lo decía el doctor que hay para cáncer de pulmón, se necesita, yo lo voy a decir en las palabras que lo siento decir, se necesita ordenar la casa y ordenar la casa con lo que tenemos, y como decía el profesor don Warner, ver qué tenemos, qué nos falta en cada hospital, ¿verdad? Porque yo creo en las inequidades que reciben las pacientes, por ejemplo, mujeres en los hospitales. Y lo voy a decir, una paciente operada en el Hospital San Vicente de Paúl no tiene acceso a un cirujano plástico que pueda estar en la operación y pueda decir, le vamos a poner un expansor para poder ayudarle en ese proceso de volver a recuperar, si por así se puede decir, poner un implante y recuperar su mama. ¿Y qué implicaciones tiene que no tenga acceso a ese especialista ahí en ese momento en ese hospital? Porque es un hospital que no es un hospital central, a pesar de tener una alta incidencia de cáncer, no es central. Claro, ¿y qué significa para la paciente que no tener acceso a eso? Eso lo sentí yo en el momento en que me quitan 20 ganglios de mi axila y ninguno de ellos tenía cáncer, es decir, no me tenían por qué tocar la axila. Después me doy cuenta que existe un aparato que se llama gamasonda del ganglio centinela y que con él yo hubiera podido quedar sin la cirugía en la axila, que hoy me limita mucho, como decía el doctor, el movimiento del brazo y que se me pasa inflamando. Nosotros nos dimos a la tarea de conseguir una gamasonda del ganglio centinela por medio de la Municipalidad de Heredia, que estuvo
por varios años en el hospital y que actualmente estamos buscando la segunda porque ya esa se dañó, pero entonces yo sí veo ese tipo de inequidades en el lugar donde la paciente es abordada. Si es en los hospitales centrales, no, porque ahí están todos los especialistas, pero en los hospitales que no son centrales sí veo que hace falta mucho. Claro. Más adelante vamos a ver qué implica esto, porque como dice usted, hay hospitales centrales que tienen las cosas, pero tienen otras carencias también, y en realidad cuando no hay una estrategia nacional no se le garantiza un tratamiento estándar a todos los pacientes. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué es lo que le espera al país para enfrentar el cáncer en los próximos 20 años? Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus críticas, observaciones y también sugerencias para temas que podamos conocer aquí en la Mesa de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Estado Nacional, cuando estamos hablando el día de hoy sobre la incidencia de cáncer. Pero también permítame recordarle que si usted quiere repasar este programa en menos de una hora, lo podemos enviar a nuestro canal de WhatsApp. Usted solo tiene que descargar este código QR que aparece ahí en pantalla y entonces ahí podrá usted repasar todos los temas que estamos viendo aquí en Estado Nacional. En la primera parte veíamos esas proyecciones que está haciendo la Organización Mundial de la Salud sobre el crecimiento en la incidencia y mortalidad de esta enfermedad. Lo vamos a ver en este cuadro de seguido en pantalla. Ahí vemos cómo, según las estadísticas de... Ese no es Martín, perdón, es el caso global. Entonces, cuando vos decís nada más en pantalla, lo editamos, no importa, yo nada más digo... Ahí lo tenemos, esas son cifras de la Organización Mundial de la Salud que reporta sobre cáncer. En el 2018 había en el mundo 18.1 millones de personas diagnosticadas con cáncer, pero para el 2040 se espera que sean 29.4 millones de personas. Aquí en Costa Rica, ya lo decíamos, también se está esperando que de aquí al 2040 se duplique la cantidad de personas. Eso me lleva a hacerle varias preguntas muy concretas, doctor Rodríguez, desde el punto de vista de la Caja. Primero, ¿cuánto presupuesto actualmente destina la Caja Costarricense de Seguro Social para atender el cáncer? ¿Se sabe, por lo menos? No. Con números exactos no lo tenemos. Sabemos que por informes de la gerencia financiera, en el 2010 se destinaban más de 100 millones para la detección del cáncer en el tercer nivel. 100 mil millones. 100 mil millones. 100 mil millones de colones. Sí. Eso en el 2010, o sea, hace 14 años es la última noticia. Y actualmente me pasaron un dato de que se están invirtiendo en este momento 140 mil millones, pero en tercer nivel. ¿Qué significa tercer nivel para que nos entiendan los televidentes? Ok, la caja está dividida en primer nivel, que es lo que ustedes van a los EBAI, segundo nivel, que son los hospitales regionales, y tercer nivel son los hospitales clase A o los hospitales especializados. Okay. Eso es lo que venimos recalcando, que en primer nivel se han establecido estrategias como son las clínicas de mama, de próstata y de piel. Y haciendo eco a lo que don Warner mencionaba, en el tercer nivel tenemos las sesiones multidisciplinarias. Cada paciente es diferente, cada cáncer es único. Claro. Entonces tenemos que revisarlo entre varios especialistas. Pero si solo se tiene visualizado el tercer nivel, quiere decir que la institución en realidad no sabe realmente cuánto destina a esta enfermedad. Ya se inició casualmente hace 4 o 5 meses con cáncer de mama, que es, digamos, el cáncer más mediático, lo que cuesta una paciente. Incluso yo participé en la parte quirúrgica, pero sí es con el cáncer que se está iniciando, por lo menos para tener una idea de cuánto es lo que cuesta, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama. Y entonces vamos a saber cuánto costaba, si lo hubiéramos diagnosticado temprano o cuánto tardía. Después tenemos que seguir con el resto de cánceres. Sabemos que vamos atrasados, sí. Por paciente, doctor Landaverde, pero no se sabe en realidad entonces cuántos recursos en total del presupuesto nacional de la Caja se va a esto. Sí, definitivamente es también muy complicado, porque como hay momentos de diagnóstico, hay momentos de, incluso hasta una referencia cuesta dinero, el llegar a un centro y además de un centro terciario, ¿verdad? Tercer nivel, y ahí todo el manejo multidisciplinario que va a llevar radioterapia, que va a llevar cirugía, que va a llevar todos los tratamientos de oncología médica.
incluso los tratamientos actuales de la oncología médica ya no es solo quimioterapia, sino que hay anticuerpos monoclonales, hay un montón de medicamentos que se dan y también depende del estado de la persona, si es un estadio temprano, localmente avanzado o si ya es un estadio metastásico, que entonces hay que incluir también la parte de todo lo que significa la paliación. Es bastante oneroso todo ese proceso. Y la verdad es que es difícil calcularlo porque incluso podemos saber cuántos invierten en medicamentos, pero cuánto es que se está invirtiendo en radiación. Esta persona probablemente recibe radiación 2 o 3 veces porque una fue para el tumor primario y luego cuando hizo recurrencia otra, etc. Entonces, el conocer realmente los números es complejo. Nosotros también estamos participando en esto que está haciendo la Caja, que me parece muy bien, que es tratar de conocer cuánto se invierte en una persona con cáncer de mama en este momento, lo cual está bien porque hay que empezar con algo. Y en este momento ellos están yendo a las unidades. Imagínense que hay que contabilizar hasta cuántas gasas, hasta los sueros, todo eso hay que contabilizarlo porque todo cuenta. Sí, es un trabajo muy, muy metódico y es un gran reto, pero Warner, conocer, digamos, cuánta asignación de recursos debería darse a una enfermedad que es tan crítica como esta, ¿por qué sería importante? Bueno, es importante porque primero necesitamos saber cuánto se está invirtiendo para poder tener una expectativa de, ok, estamos invirtiendo, ¿será que hay tratamientos que son más modernos y más eficaces y que tal vez no están disponibles para los pacientes? ¿Será que con el número de la inversión que hacemos podemos gestionar para buscar estrategias en donde tal vez con esa misma inversión podamos optimizar y adquirir o, digamos, diversificar las opciones de tratamiento? ¿O será que eventualmente podemos gestionar los recursos ligeramente diferente o hay que subir un poquito la inversión económica con tal de obtener un mayor beneficio y adquirir, por ejemplo, tecnología moderna? Hoy día tenemos a la mano la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una herramienta que puede contribuir muchísimo en diferentes fases, ya sea de diagnóstico o de lectura de imágenes, que bueno, que tienen que ver con diagnóstico al final de cuentas. Eso podría ayudarnos un montón, por ejemplo, disminuyendo la carga de recurso humano para la lectura de imágenes y todo esto. Pero tenemos que contar también con el dato de cuánto se está invirtiendo y presupuestar para adquirir tecnología, por ejemplo, basada en inteligencia artificial, que se me ocurre ahora que es una posibilidad, para acelerar los procesos o incluso esa inversión que tal vez es costosa inicialmente, podría abaratar a futuro el proceso. Lo mismo con la tecnología basada en diagnóstico molecular. Hoy día es indispensable, como decía el doctor Landaverde, tenemos terapias que están basadas y que se aplican cuando el paciente tiene una característica específica, molecular, ya sea una mutación muy particular, y ese paciente entonces es candidato a recibir esa terapia, pero tenemos que conocer si el paciente tiene la mutación correcta para darle el tratamiento correcto. Ok, esos análisis hay que hacerlos y eventualmente, pues, a partir de eso ver si, ok, la inversión inicial puede ser cara, pero de repente eso a futuro va a alivianar los costos. Claro, porque si no se sistematiza de una mejor manera esta información, en realidad los pacientes seguirán sufriendo lo que en este momento muchos de ellos denuncian. Nuestra compañera Yajaira Piña, periodista encargada de la cobertura de salud en Telenoticias, le ha dado seguimiento a este tema desde hace varios meses. Actualmente las listas de espera y los tiempos que deben aguardar los pacientes para, por ejemplo, cirugías oncológicas, solo para hablar de un procedimiento, son realmente preocupantes. Bienvenida, Yajaira. Usted nos tiene las estadísticas que son las que oficialmente ha publicado la Caja Costarricense de Seguro Social.
Sí, Liliana, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted y para los televidentes. En efecto, en cáncer la situación es bastante complicada. Los pacientes y sus familias pasan por momentos de mucha angustia, sobre todo por la espera. Y es que los pacientes que tienen cáncer y requieren una cirugía tienen que esperar muchísimo tiempo para recibirla. Vamos a ver lo que está pasando en los diferentes hospitales. Hay unos con situaciones más complicadas que otros. Esta es la página de la Caja Costarricense de Seguro Social donde se suministra esta información. Iniciemos con el Hospital Calderón Guardia. En este centro médico hay 203 pacientes esperando por una cirugía, pero nótese el tiempo. Para ellos la espera es de 138 días. Eso es lo que tienen que aguardar para recibir esa cirugía que están necesitando. Si pasamos al Hospital San Juan de Dios, en este centro médico hay 290 pacientes en lista de espera, pero para ellos la espera promedio, o sea, los días que deben aguardar para recibir la cirugía es de 160. Si pasamos al Hospital Nacional de Niños, vemos que tienen 21 pacientes. Sin embargo, aquí para estos menores de edad la situación es complicada porque la espera promedio es de 370 días. Pero sin duda el hospital que está en una situación más complicada en este momento es el Hospital México, donde hay 733 pacientes con cáncer que requieren una cirugía y ellos deben esperar en promedio 417 días, es decir, más de un año para recibir esta cirugía oncológica que están necesitando. Vemos un último caso, el Hospital Max Peralta de Cartago. En este centro médico hay 186 pacientes en lista de espera, pero para ellos los días que tienen que aguardar para recibir la cirugía son 214. Sin duda que una situación bastante delicada porque sabemos claramente que en cáncer el tiempo juega un papel fundamental, sea para bien o sea para mal. Esta es la información, Liliana, usted continúa con más. Así es, Yajaira, uno no puede imaginarse lo que puede sentir un paciente que ya sabe que tiene cáncer, que ya su médico le dijo que tiene que ser operado y que tiene una espera, como la espera máxima en el Hospital México, 370 días. Muchísimas gracias, Yajaira, por esta información y también por la cobertura que ha estado usted realizando, visibilizando esta situación. Doctor Rodríguez, veamos estos números y en realidad es desesperanzador. Antes de entrar en los detalles de cada uno de los hospitales, ¿qué es la sensación que tiene usted cuando ve esas listas de espera con pacientes de cáncer? Bueno, ¿y qué sentiría usted si fuera paciente y le dicen que la cirugía se la pueden hacer en 370 días? Bueno, es realmente, como usted dice, Desesperanzador y desesperante. Desesperante. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico único. Desde que uno menciona la palabra cáncer, todas las personas, no importa sus niveles económicos, sus niveles educativos, todo el mundo entra en pánico y tiene miedo con toda la razón. No importa el tipo de cáncer que sea, pero solo la palabra por sí sola causa temor, causa un efecto psicológico en ese paciente y en toda su familia. Es de las enfermedades que afecta a toda la familia. Toda la familia vive los tratamientos, los vómitos y todo. Incluso cuando alguien se pierde el cabello, muchos se rapan en la misma casa. Entonces, cuando uno ve estos números, realmente es muy duro. Pero eso es porque estos son números fríos. Yo lo veo a diario en el servicio, cuando los pacientes llegan y le dicen, doctor, es que hace 15 días dejé la orden y tengo un cáncer de páncreas y no me han llamado. O ya llevan un mes. Entonces uno los ve a diario, es decir, ¿pero no hay qué nos números dice fríos. esto de la institución, doctor? Porque usted me decía antes una analogía entre el cáncer y ¿qué es lo que nos dice estos números de espera, días de espera y cantidad de pacientes ahí haciendo fila? Que aunque hemos venido haciendo cosas para mejorar, nos falta muchísimo, que todavía el reto es muy grande, que exactamente no estamos, el asegurado, si lo que yo como cirujano puedo decir, si lo que ocupa es que lo operen, no le importa muchas cosas de lo que quiere es que sea operado. No quiere justificaciones nuestras, lo que quiere es que lo operen. Claro, pero ahí eso me lleva a preguntarle, porque sé que hay destinos específicos para esta enfermedad. Por ejemplo, la ley de tabaco, ¿verdad? La Ley Nacional de Tabaco, ya le voy a decir exactamente, usted sabe cómo se llama, la Ley General de Control del Tabaco, le destina el 60% de los recursos para atención de cáncer, está por ley. ¿Cuántos millones son eso, doctor? El último estimado, según el Ministerio de Hacienda, era que tenían que ser 13.200 millones de colones. Al año. Al año, pero como esto es manejado a través de la Asamblea Legislativa por ser una ley, se giraron 3.200.
Pero no, si la ley ya está aprobada, el que decide es el quien hace el presupuesto nacional, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, el Ministerio designa una cantidad de dinero, pero las ejecuciones y esas tienen que ir a Asamblea Legislativa para ser ejecutadas, porque son por ley. Y entonces en el último informe solo se utilizaron 3.200. ¿Y a dónde se va el resto de la plata? El gobierno es una caja única, ¿verdad? Muchas veces. Por ley esto debería invertirse en cáncer. Tenemos que tomar en cuenta que con estos recursos se acaba de terminar el centro conjunto del Hospital San Juan de Dios, que costó 17 millones de dólares, y que tenemos muy avanzado por todos los trámites que se han hecho la torre hemato-oncológica del Hospital Calderón Guardia, que son 80 millones de dólares. Está presupuestado que se finalice en el 2027, entre 3 años. Ahí se ha ido mucho de esos recursos. Doctor Warner Alpizar, ¿qué le dice a usted estas cifras? Veían que nos presentaba Yajaira Piña, que son las que tiene la caja en su página web en este momento. Hospital México, 417 días de espera y ahí hay 733 pacientes en esa situación. Uy, bueno, a mí desde el punto de vista biológico, yo soy especialista en biología tumoral y solo me pongo a pensar que durante ese tiempo las células que están formando ese cáncer, esas células malignas, están adquiriendo mutaciones nuevas y que algunas de esas mutaciones nuevas podrían conferir resistencia a las terapias. Es decir, que tal vez esa persona podía haber respondido a un tratamiento de quimio o de terapia dirigida y que tal vez después de todo ese tiempo ya no va a responder porque resulta que van a haber células que ahora tienen mutaciones que confieren resistencia a la terapia. Eso es lo que me dice a mí ese número, que algunas personas están perdiendo la ventana de oportunidad que eventualmente tenían para salir bien librados de la enfermedad. Ustedes mencionaban en su estudio que por cada mes de retraso entonces en el tratamiento de la enfermedad aumenta un 10% el riesgo de muerte del paciente. Hay un estudio, bueno, nosotros basamos, o por lo menos encontramos un estudio que fue publicado por el British Medical Journal, que es el que usted alude, en donde ellos hacen una investigación para de cáncer y resulta que estiman que aproximadamente un 10% de las, o más bien un 10% de la sobrevida, o que el paciente está perdiendo 10% de su sobrevida con cada mes que se retrasa el tratamiento. Efectivamente, eso varía dependiendo del tipo de cáncer y varía también, es decir, no es lineal. No podemos pensar que en un año ya el paciente no tiene o perdió el 100% de sus probabilidades de vida, porque el crecimiento tumoral va variando. Eso es una cuestión dinámica. A veces crece más rápido, a veces más lento. Y entonces, pero sí, se estima, de acuerdo con ese estudio, que es un estudio que toma en cuenta 500,000 de personas, que por cada mes de retraso en su abordaje terapéutico, ese paciente está perdiendo o tiene un 10% de probabilidades disminuidas de salir bien de la enfermedad. Doctor Landaverde, usted es el jefe de oncología del Hospital México. ¿Qué está pasando ahí que vemos esta cifra? 333 pacientes haciendo fila para una cirugía, un procedimiento quirúrgico oncológico y la esperanza es del máximo 417 días de espera. ¿Qué está pasando en el Hospital México? Bueno, yo no puedo hablar mucho de la parte quirúrgica porque soy oncólogo médico y yo tengo que ver con la parte de los tratamientos médicos del cáncer, pero sí le puedo decir varias cosas. Uno, que los pacientes se retrasan mucho porque les faltan imágenes o estudios que son necesarios para que se puedan operar. Muchas veces, incluso en la desesperación, a veces hasta operan sin todas las imágenes y las cosas que necesitan para que esto se dé. Y ya es muy conocido cómo tenemos retrasos en no solo la realización de los estudios como TACs, sino cuánto tenemos que esperar para un reporte de un radiólogo y entonces esto hace obviamente que no se tomen decisiones terapéuticas de una vez. Claro, y bueno, es muy válida la respuesta que usted me da. Nosotros en realidad hicimos la solicitud a la Caja Costarricense del Seguro Social de que la persona que estuviera aquí en el programa el día de hoy, por lo menos pensábamos, porque lo escuchamos en algunos foros, fuera el doctor Gonzalo Azúa Córdoba, que es el director del proyecto de fortalecimiento de la atención integral del cáncer desde la Caja, porque lo que queríamos era que participara aquí no solo los doctores que están, digamos, dando la lucha ahí en los hospitales, sino las personas que
que en la caja están viendo la estrategia general como país para enfrentar estas listas de espera. Marcela, ¿usted cree que se está haciendo lo correcto? Usted me decía que usted es miembro del Consejo Nacional del Cáncer, me dijo. Sí, fui nombrada en diciembre. ¿Y qué ha pasado ahí? Honestamente, tengo que decirle, no me han convocado. Hasta el día de hoy no me han convocado. ¿Ni una vez? No. Diciembre, enero, febrero, 4 meses y nada. ¿Y usted siente que la Caja Costarricense del Seguro Social está abordando esto con una estrategia, digamos, más allá de lo que pasa en cada uno de los hospitales? Quiero hacerle como más bien, como devolverle una inquietud. En este país no sobran ninguna mujer, ningún hombre, ningún adolescente, ni ningún niño. Y el cáncer, yo respeto las demás enfermedades, pero el cáncer no espera. Y ese es el problema. Y por eso es que nosotras, las ONGs, abogamos por este tipo de pacientes. Porque es muy triste ver fallecer a un muchacho al que le ayudé por mucho tiempo, con 35 años, que podía darle mucho a este país, ¿verdad? Porque no solo estamos perdiendo personas, sino que estamos perdiendo personas que pueden seguir dándole mucho al país, pagando impuestos, trabajando, ¿verdad? Pero son seres humanos que son esenciales dentro de una familia. Cuando una madre se enferma una familia, se enferma una comunidad y se enferma una sociedad. Y esto hay que verlo de esta manera y tenemos que rescatar a este tipo de pacientes. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dicen los doctores y sé que ellos dan el alma en sus consultorios y atienden a más pacientes de los que tienen que atender, pero muchas veces todo lo que tienen a su alrededor no les basta para poder darle una respuesta pronta y cumplida a cada paciente. Claro, y en el caso específico del cáncer, doctor Rodríguez, ¿qué es lo que se requiere, digamos, que se estuviera avanzando? Porque en estos últimos 2 años hemos escuchado primero la crisis de mamografías, ¿verdad? Las listas de esperas, que bueno, se hizo una cosa ahí que en realidad lo que hizo fue hacer una lista de lectura, hacer otra lista de lecturas de mamografías. La crisis de especialistas. Sí, eso es... ¿Ha resuelto algo la Caja con eso? ¿Cuántos especialistas hay? ¿Cuántos se requerirían? ¿Cómo se está trabajando para formarlos? ¿O eso sigue siendo un problema sin resolver? Sigue siendo un problema sin resolver. Así es. La fuga de especialistas, como se le denomina, o la movilidad, como le quieren decir otros, no es de ahorita. Tenemos 10 años de tener una movilidad importante de especialistas. Y el oncólogo, digo oncólogo médico, cirujano, radiooncólogo, todos dependemos de los demás servicios de apoyo en los hospitales y en la institución. Entonces, digamos, yo sí soy cirujano, doctor Landa Verdi, y le puedo decir que esa lista de espera del México, además de los estudios atrasados, se relaciona con la fuga de anestesistas. Nosotros no tenemos los quirófanos en ninguno de los 3 hospitales o de cualquiera de los hospitales del país suficientes. Pueden estar los quirófanos, pero no hay un anestesista que nos duerma a los pacientes para poderlos operar. Y eso lleva a la pregunta, ¿es que no hay suficientes anestesistas en el país o es que no los retiene o no sabe cómo mantenerlos ahí en la institución? Es una competencia como era aquella de perro amarrado contra lobo suelto, ¿verdad? Porque los salarios en la privada son muy atractivos para los profesionales. El profesional joven tiene otra visión diferente a nosotros, los que somos más viejos, que ya amamos a la institución y aquí estamos, no hemos abandonado el barco, pero el mercado privado es muy atractivo. Son menos horas laborales, mejores salarios, tienen más tiempo para dedicarle a sus familias y demás. Y los que nos quedamos, tras de todo, nos recargamos, como dijo la compañera, para poder mantener por lo menos a flote el servicio. Pero sí es delicadísimo esto, lo de especialistas, ¿verdad? Y si llega a esa cifra en el 2040, lo que estamos viendo es un colapso desde aquí. Correcto. Sí, es un colapso. Esperemos que... Tengo entendido que este año, en los últimos 6 meses, se han dado cambios en el CENDEIS. El CENDEIS es la institución que, digamos, que se encarga de la formación de especialistas. Sé que, como todo mundo, cuando comienza funciones, esperemos que entren con mentes frescas, que vean realmente que esto no es que se está cayendo, no es que se va a caer, sino que ya se está cayendo a pedacitos, ¿verdad? Y realmente se haga lo que se tiene que hacer en la producción de especialistas. Como digo, no solo oncólogos, sino de todos los servicios afines
a la oncología. La oncología es el reflejo de todo el sistema de salud, porque ocupamos desde anestesistas, ocupamos endoscopistas altos, bajos, radiólogos, imageniólogos, especialistas en laboratorio, especialistas en biología molecular. El Hospital Calderón Guardia es el único hospital que brinda consulta de genética oncológica, nos refieren de todo el país. Y somos los únicos, les recibimos pacientes al México, pero esas son cosas que hay que ir transmitiendo a los demás centros, porque un 10% de los cánceres son genéticos y podríamos incluso operarlos antes de que se produzcan. Claro, se podría proyectar. Estamos llegando ya al final del programa y bueno, después de escuchar eso termina uno más desesperanzado y quisiera pedirles una reflexión final de 1 minuto, un poquito menos, un poco el llamado, y comienzo con usted, Warner Alpizar, a que haya realmente asumir este tema del combate contra el cáncer de una forma más estratégica. No sé si es con una política nacional o... Don Warner, comienzo con usted. Sí, yo me enfoco en lo último que usted acaba de decir. Necesitamos una política nacional. Ahorita se está trabajando en el Plan Nacional para el Control de Cáncer, que va a regir desde 2023, o sea, ya nos pasamos un poco, hasta 2030. Pero esa política tiene que ser una política basada en evidencia. Es muy importante que sea basada en evidencia. Y tal vez ese no es el único espacio, el único recurso político. Necesitamos implementar una serie de medidas en donde vayan conectada la prevención con la detección temprana, con el acceso al tratamiento oportuno. Nada ganamos con hacer mejoras en detección temprana si los pacientes que detectamos tempranamente se nos quedan trabados en el sistema y no reciben el tratamiento oportuno. Yo como académico, desde la universidad pública, desde la Universidad de Costa Rica, la universidad está abierta para implementar mesas de diálogo en donde podamos llevar a política pública para mejorar la situación actual. Muchísimas gracias, Warner, y sobre todo gracias por el aporte que hacen cuando publican este tipo de estudios. Continúo con usted, doctor Landaverde, ese mensaje, ese llamado a una política nacional, o no sé, una forma de que como país enfrentemos esto. Sí, efectivamente es necesario una política nacional que establezca pautas en todos los momentos de la enfermedad, no solamente en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera. Debe haber compromiso nacional, pero sí quiero decir que la Caja realmente ha hecho un excelente trabajo a nivel del tiempo, porque si nosotros nos vamos a fijar en términos de supervivencia de los pacientes nuestros, es que están los números ahí y son como países más desarrollados. Si nosotros nos comparamos con el resto de países de América Latina, claramente nosotros estamos por mucho mejor que ellos. Eso significa de que no es que todo está perdido, o sea, todo se hace, la gente lo hace con esa convicción de hacer las cosas. Sí, necesitamos más apoyo, necesitamos obviamente tener más apoyo de los grupos multidisciplinarios, imágenes, tecnología, etcétera. Pero yo creo que sí se puede hacer. Hay que trabajar juntos para esto. Muchas gracias, doctor Landaverde. Continúo con usted, doctor Rodríguez. Sí, bueno, sí. Estos foros son muy importantes porque nos traen al tapete un tema muy importante como es el cáncer. Queda muchísimo por hacer. En cáncer de mama estamos excelentes, mejor que países de primer mundo. En cánceres de tubo digestivo estamos pésimos, esa es la realidad, no podemos ocultarlo. Entonces, tenemos que en estos foros ser, como dijo Wagner, muy objetivos y sacar todo, no solo lo bueno, sino lo malo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Dentro de lo más importante es el recurso humano, médico, de enfermería, químicos, microbiólogos, etcétera. Nos está agarrando un poquitillo tarde, o ya nos agarró para la preparación de los mismos. En cáncer, cualquier política nacional se va a ver de 15 a 20 años los resultados. Y si estamos a 15 años del 2040, sí, las cosas hay que hacerlas ya. Para mañana es tarde. Correcto, así es. Muchísimas gracias, doctor. Y termino con la reflexión final de a quien nos debemos cuando hablamos de estas cosas, los pacientes. Marcela Campos, sobreviviente de cáncer. Las ONGs estamos para ayudar al ecosistema de salud, a los centros hospitalarios. Yo siento y pienso y he creído y soy fiel convincente de que los pacientes tienen que estar en todas las mesas donde se hable de cáncer, ¿verdad? No pueden haber mesas de que se hable de cáncer y no haya un paciente ahí sentado
diciendo lo que viven, cuál es la realidad del paciente oncológico, desde su economía, cuando es diagnosticado, desde su salud emocional. Esto todo se las trae, como dice el doctor. De hecho, cuando uno escucha la palabra cáncer, de una vez está ligándolo con que ya se murió, ¿verdad? Entonces, cuando se ven todos estos obstáculos, ¿verdad? Todas estas barreras, que vean que las ONG somos aliadas de buscar el mayor beneficio para los pacientes, y también somos demandantes que el paciente con cáncer sea atendido hoy. Muchísimas gracias, Marcela, y doctores, a ustedes también, a ustedes en sus casas, por su compañía también. Esperamos que en próximos programas podamos traer a la persona que está encargada en la caja del Plan Nacional, para que ahí sí podamos con él ver más qué es lo que se está haciendo. Nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Que tengan un bonito día.